Hola a todo el mundo, bienvenidos a una nueva teleconferencia de análisis técnico de Invertir Online. Mi nombre es Ignacio Solari, soy analista de Research y hoy, como todos los viernes, vamos a estar analizando qué pasó en los mercados financieros en la última semana. Que, bueno, por un lado, novedad de esta semana, tenemos el repunte del precio del petróleo con subas mayores al 30%. Bueno, esto ocurrió por un lado que China comenzó a comprar grandes cantidades de petróleo para abastecer sus reservas estratégicas. Y por el otro hubo avances en las negociaciones entre Arabia Saudita y Rusia, que, bueno, hace un mes inició una guerra comercial entre estos países tras no acordar nuevas reducciones en la cantidad que producen de petróleo para hacer frente a la caída en la demanda por el coronavirus. Y bueno, habían comenzado a aumentar su producción, recortar sus precios de venta oficiales. Ahora, bueno, al parecer habría avances en las negociaciones. Estados Unidos estuvo interviniendo mucho, bueno, para llegar a un acuerdo que logre estabilizar el precio del petróleo. Eh, bueno, como vemos, empezó a subir en los últimos 2 días bastante. Eh, y bueno, también empezamos a tener datos económicos de Estados Unidos y de todo el mundo que empiezan a ser bastante malos, como por ejemplo esta semana fue muy rotundo el aumento del desempleo en Estados Unidos y de los pedidos por seguro de desempleo que alcanzaron máximos históricos. También la actividad comercial se está deprimiendo mucho, de acuerdo a los últimos indicadores, y esto tiene impacto en los mercados financieros, así que ahora vamos a pasar a abrir el Metastock y vamos a ver qué ocurrió. Bueno, como siempre, hacemos un repaso de cómo está el S&P 500 y bueno, vemos que, bueno, como les había comentado el viernes pasado, del repunte que viene teniendo el índice, eh, aunque bueno, acá hay otra leve caída con respecto a la última semana. Bueno, yo el viernes pasado les había mostrado que las medias móviles todavía no estaban indicando una señal de compra. Esta es la de mayor corto plazo de 10 días, la de mediano plazo de 10 ruedas, de mediano plazo de 50 ruedas y de más largo plazo una media móvil de las últimas 150 ruedas. Cuando la cortan a la baja, la de más corto plazo, la de más largo plazo, como ocurrió acá y ocurrió acá, es una señal de venta y cuando lo quieran al alza, marca señales de compra. Bueno, claramente esto todavía no pasó y le falta mucho por recorrer, aunque podemos comenzar a ver que hay un cambio de tendencia en la media móvil más corta, lo cual es bueno. Pero bueno, otra herramienta que podríamos usar para complementar este análisis podría ser los retrocesos de Fibonacci, que es una herramienta que toma como base la serie de números de Fibonacci, que bueno, no es una herramienta que se utiliza solamente en el ámbito bursátil, sino que se utiliza en un montón de campos. Y bueno, en este caso, después de una gran caída, por ejemplo, para medir los retrocesos, y si hay un cambio de tendencia, se puede utilizar para marcar zonas de soporte y resistencia. Que bueno, acá lo pueden ver que es una herramienta que ya está en el Metastock y otras herramientas como TradingView, por ejemplo. El que no tiene acceso al Metastock lo puede utilizar ahí también. Que bueno, desde el inicio de la caída hasta el punto donde culminó y rebotó, marcando esto, nos está mostrando, bueno, en este caso, zonas de resistencia, ¿no? Las más comunes son entre el 38,2% y el 61,8%. Un retroceso entre la zona del 38,2 y el 61,8 son las más populares y más comunes y se consideran más moderadas entre el 38,2 y el 50 y más profundas cuando llegan al 61,8. Que bueno, ahí sí nos dan mayores señales de un cambio de tendencia. Los retrocesos que llegan hasta la zona del 38,2 se consideran más débiles y digamos como que le faltaría digamos, como un poco todavía para decir que hay un cambio en la tendencia. En este caso vemos que retrocedió, claramente está muy marcado como llega al 38,2 bueno, y vuelve a retroceder. Pero bueno, acá vemos que también está como testeando esta zona, ¿no? Ahora, por lo que bueno, si bien hay indicios con la media móvil, todavía yo creo que le falta consolidación a
a este indicador para decir que hay un cambio de tendencia luego de la gran caída que tuvo el S&P 500 de un 34% aproximadamente. Así que bueno, hay que seguir monitoreándolo y bueno, estas herramientas son complementos que ayudan para determinar cambios de tendencia. Bueno, algunas acciones, por ejemplo, para ver qué pasó. No, vamos a ver primero el petróleo. Por ejemplo, el WTI, que es el precio que se utiliza como referencia en Estados Unidos. Voy a marcar un poco más de plazo. Bueno, como pueden ver, la tendencia del precio del petróleo venía siendo bajista. Bueno, acá a principio de año vemos cómo empieza a tener efecto todo lo que es el coronavirus y principios de marzo, bueno, la disputa entre Rusia y Arabia Saudita en el marco de la OPEP y la super caída del barril del petróleo. Bueno, vemos que tocó un fondo en la zona de los $20 aproximadamente. Bueno, de hecho un par de días que llegó a cotizar por debajo de los $20, aunque mostrando una clara resistencia a la baja. Esto en las velas, cuando esto se llama, esto es el cuerpo y esto es la mecha. Cuando, bueno, la mecha, en este caso la parte bajista es más larga, indica que hay una resistencia a la baja. Bueno, vemos que tocó un fondo, rebotó, bueno, encontró un techo acá en la zona de los $24, en la zona, sí, de los $24 aproximadamente, volvió a rebotar y esta es la suba súper pronunciada que vimos estos 2 días. Bueno, podríamos decir que hay como un doble piso, en este caso, acá como les estoy marcando, la característica W de un doble piso, que bueno, esto se suele dar, esta figura, en los mínimos, como está ocurriendo en este caso, que estamos en mínimos de los últimos, sí, 10 años podríamos decir, sí, 10 años tranquilamente. Y bueno, midiéndolo desde la zona donde rebote y vuelve a tocar el piso, o sea, esta zona, hasta, bueno, el piso donde tocó el precio, y lo trasladamos al día de quiebre de este nivel, podemos setear el objetivo en los, bueno, casi $30, ¿no? Que bueno, no está muy lejos de llegar a eso. Es un objetivo muy de corto plazo, creo yo. Pero bueno, esto acá está mostrando cómo es la situación del barril de petróleo. Bueno, esto por un lado. Bueno, con las acciones. Bueno, Netflix, por ejemplo, que publicó esta semana, se dio a conocer un informe en el que le viene ganando a sus rivales esta compañía. Bueno, la plataforma de streaming que calculo que la mayoría debemos usar, le viene ganando a sus competidores como Amazon y Disney en la cantidad de descargas de su plataforma, es decir, las personas que están descargando Netflix para ver. Y bueno, vemos que es una de las compañías que, bueno, la pandemia no le está afectando, sino que en todo caso la está favoreciendo. Bueno, a ver, esperen que vamos a marcar primero un poco más de historia del precio de la acción. Bueno, Netflix fue una de las acciones que mejor le fue en la última década. Bueno, como pueden ver claramente la tendencia es alcista. Recuerden siempre al momento de marcar una tendencia que hay que unir muchos puntos, ¿no? En este caso parecería que esta zona la testeó muchas veces a lo largo de la última década. Y bueno, acá sí, ya, bueno, con los vaivenes que estuvo teniendo el mercado financiero, parecería que encontró su techo el año pasado, no, el 2018, en la zona de los $419. Empezó a lateralizar, acá vemos como quiebra esta tendencia, que bueno, acá es como que la empezó a usar de resistencia, ¿no? La tendencia que antes se usaba como un soporte. Bueno, esta es la caída cuando inició
bueno, la caída en todos los mercados financieros por el coronavirus. Vemos que, bueno, Netflix no fue ajeno a eso, también la afectó, pero vemos que ya ha recuperado casi todo este valor que había perdido y llevándolo al uso de las medias móviles, ya que yo por lo menos no veo una figura definida que nos indique algo. Si las medias móviles, por ejemplo, utilizando la de mayor corto plazo, que es la media móvil de las últimas 10 ruedas, y una de mediano plazo de las últimas 50 ruedas, bueno, acá vemos claramente el cambio de tendencia en la de más corto plazo. Y acá ya podemos ver, en la jornada de ayer, si no me equivoco, que la de menor corto plazo cortó al alza, o sea, la quebró al alza a la de mediano plazo, y esto nos indica una señal de compra. Por lo que, bueno, eh, yo por las características de esta compañía y la señal de compra que veo, nada, a mí me gusta esta compañía. Así que bueno, es interesante para seguirla y ver cómo evoluciona esto. Pero bueno, acá ya vemos, como les comenté recién, una señal de compra. Bueno, muy bien. Tesla también es otra empresa interesante para seguir. Eh, bueno, la automotriz también el día de ayer mostró que eh, tuvo su mejor trimestre de ventas histórico, que bueno, a pesar del cierre de fábricas en China, Shanghái alcanzó un récord de ventas y tampoco han recortado sus proyecciones para este año, como muchas de las otras automotrices que se ven muy afectadas por la pandemia. Igualmente vemos cómo Tesla había iniciado un rally alcista muy fuerte en el 2019, llegando a superar los $900, cuando vemos que estaba cotizando en los $177 para mayo del año pasado. Es un rally muy fuerte, es una acción muy volátil. Y bueno, obviamente la pandemia del coronavirus la afectó muy fuerte, pero podemos ver que, bueno, tuvo un rebote con el resto del mercado. Parecería estar formando como un triángulo, aunque bueno, todavía le falta definición a esto, ¿no? Y bueno, las medias móviles también está mostrando como un cambio en la tendencia. Nada, yo considero que es para seguirla. Bueno, también característico de un triángulo es que a medida que avanza el triángulo, el volumen decae. Si bien todavía es prematuro, yo creo que está bueno para tenerla en el radar esta compañía. A ver qué es lo que ocurre. Bueno, y que está tan de moda últimamente, ¿no? Bueno, por su novedad de que se dedica a la venta de autos eléctricos. Bueno, yendo al plano local, ahora sí. Segundo. El Merval, a ver, ¿qué ocurrió en el Merval? Vamos a poner un poco más de historia a esto. Bueno. También, bueno, el Merval, que venía los últimos años de una tendencia alcista, encontró un techo en la zona de los 44.442 puntos. Bueno, hasta que finalmente rebotó, encontró su soporte en la zona de los 22.500 puntos. Volvió a tener un retroceso hasta llegar casi a esta zona, para luego rebotar nuevamente, encontrar un soporte de nuevo en la zona de los 22.000 puntos. Y ahora parecería que estaba mostrando un rebote. Y está como formando una especie de figura, ¿no? Aunque bueno, hay que ser muy cautos todavía. Yo creo que le falta esto consolidación también, como les mostré recién con el S&P 500, parece que hay un rebote. Y hay que tener en cuenta que en las próximas 2 semanas vamos a tener novedades con respecto a la renegociación de la deuda. Y seguro va a tener mucho impacto en este mercado. Así que bueno, por el momento hay un rebote que, bueno, vemos que está teniendo alguna resistencia en esta zona de los 25.000, 26.000 puntos. Bueno, hay que ser prudentes.
Con respecto al Merval en dólares, también vemos el rebote, también vemos como que está formando como una especie de figura acá, una especie como de triángulo podemos ver. Esto habría que ajustarlo un poco, ¿no? Habría que ver, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Todavía no se ve una señal de compra o de venta, pero bueno, está como formando algo. Igualmente, la tendencia obviamente sigue siendo bajista en dólares. Y por último, el contado con liquidación, también vemos que está teniendo mucha volatilidad, ¿no? Vemos como hay como mucho ruido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos seteado el objetivo, los 97 pesos para el contado con liquidación. Bueno, de nuestra figura de cuña alcista, que quebró el, el 9 de enero de este año. Y bueno, se ve que va encaminado a tener el objetivo, pero con muchísimo ruido. Muchísimo ruido. Veremos cómo avanza esto. Bueno, para analizar algunas acciones locales, bueno, por ejemplo, Grupo Financiero Galicia. A ver dónde está. También esta es una acción que viene cayendo mucho últimamente. Bueno, de hecho nosotros teníamos seteado un objetivo de venta hace un tiempo. Habíamos marcado un gap bajista. Bueno, con un gap de despegue y un gap de continuidad. Que bueno, marcó el objetivo en la zona de los 70 pesos. Bueno, vemos que la acción sigue cayendo. Y ahora está formando como una figura de triángulo, ¿no? Podemos ver claramente cómo la acción encontró un piso en los 55 pesos, rebotó, volvió a encontrar una resistencia acá, volvió a retroceder, rebotó, está configurando como un triángulo. De hecho, si vemos el volumen, a medida que avanza el triángulo, el volumen viene decayendo bastante, aunque bueno, le falta quebrarlo, ¿no? Hay que ver qué ocurre acá, si esto lo quiere a la baja o no, o qué ocurre. Todavía es prematuro para marcar lo que sería un objetivo de venta, en el caso de Galicia, pero bueno, me parece que es una acción para continuar monitoreándola, a ver cómo desenlaza esto, ¿no? Que bueno, vemos que también ha quebrado el mínimo que tuvo en las PASO esta acción, tras la caída en las PASO. Ya lo ha quebrado, bueno, ahora va a volver a retroceder, pero hay como muchas dudas en cuanto a qué va a ocurrir con esta acción. Y bueno, viene sino de lateralizar en los últimos 2 años, por lo menos. Bueno, esto fue el caso del Grupo Financiero Galicia. A ver, por ejemplo, en el petróleo, alguna empresa, una petrolera, podría ser PGR. ¿A dónde la tengo? Acá. Bueno, PGR. Bueno, con esta acción nosotros habíamos... Voy a poner un poco más de historia. A ver qué está pasando. Ahí está. Bueno. PGR. Bueno, la acción a partir del 2017 había empezado a tener unas subas muy fuertes. Acá había encontrado una resistencia, cayó. Acá empezó a retroceder dentro de un canal, que bueno, después lo quebró al alza. Estuvo lateralizando, arrancó un rally alcista muy fuerte, hasta que encontró su máximo en los 19 pesos. Acá había formado una figura de doble techo que nosotros marcamos el objetivo cuando lo quebró a la baja, que lo cumplió. Esto lo cumplió en 9 de marzo de este año y bueno, continuó bajando, ¿no? Producto de la crisis del sector. Acá como viene teniendo una suba muy fuerte.
una baja muy fuerte. Y bueno, parecería haber encontrado un soporte en la zona de los 5,80, que bueno, va en línea con esta zona que la ha testeado ya en el pasado. Podemos ver acá, claramente en el 2018 lo testeó 2 veces, es decir que es un soporte muy fuerte para esta empresa. Y vemos que está como comenzando a formar una figura. Y acá es como que, bueno, vemos que hizo como una especie de triángulo ascendente, ¿no? Que podría estar indicando un cambio de tendencia en la acción, que bueno, de hecho, el día de ayer lo quebró al alza y hoy lo quebró al alza por segunda vez. Bueno, acá vemos el aumento en el volumen. Bueno, tengamos en consideración que PGR es una empresa que no tiene mucha liquidez, por lo que no opera mucho, pero acá vemos que el día de quiebre, la explosión de volumen, que bueno, estaría como confirmando un quiebre. Y bueno, si marcamos de la altura hasta la base, este triángulo lo trasladamos al día de quiebre, nos está indicando un objetivo de muy corto plazo. Uy, qué mal. En la zona de los 10 pesos. Hoy la acción está cotizando en los 9.3 aproximadamente. Bueno, ya prácticamente podemos decir que recorrió todo el objetivo, pero bueno, en esta acción vemos un repunte y una señal de compra. Bueno, y por último, me gustaría mostrarles Volt, que es una de las acciones que en el mes de abril, que bueno, tiene 3 días, es de las que mayores subas viene teniendo. Bueno, en el caso de esta empresa, nosotros la teníamos recomendada como una venta, dado que había iniciado un gap bajista. Acá vemos un primer gap de despegue. Esto ocurrió fines de febrero, principios de marzo. Un gap de continuidad. Bueno, cuando ocurre esto, se puede setear un objetivo. Bueno, nosotros lo hacemos marcándolo desde el punto medio del gap de despegue y el punto medio del gap de continuidad, que eso trasladándolo nos puede marcar un objetivo para la acción, que bueno, en este caso lo habíamos marcado en 2.08, que bueno, vemos que la acción casi que lo alcanzó, llegó a 2.10 el precio de la acción, nosotros lo teníamos marcado en 2.08, es decir que por 2 décimas no llegó, y bueno, ahí ya corrigió y marcó como un cambio en la tendencia, ¿no? Por eso es que este objetivo que teníamos seteado en nuestro reporte de análisis técnico lo van a ver en salidas por stop loss y no en targets alcanzados, porque bueno, técnicamente no lo alcanzamos por 2 décimas, pero bueno, lo van a ver sí en la sección de salidas por stop loss. Nada, esto lo quería aclarar porque si bien no se llegó, el objetivo en este punto lo podríamos dar por cumplido, porque bueno, prácticamente llegó. Y bueno, vemos cómo a partir de ahí sí encontró su piso. Y bueno, es una, como le decía, es una de las secciones que más retroceso ha tenido en estos últimos días. Bueno, obviamente vemos que está operando bastante a la baja, ¿no? Encontró su resistencia en esta zona que, bueno, en el pasado actuó como otro soporte, ¿no? Acá podemos ver que en el pasado esto ha sido un soporte. Perdón, acá estaba marcando mal. Acá, bueno, en este caso actuó como resistencia, que lo quebró. Y bueno, acá también. Fue una zona que... Perdón. me mareé ya. Acá en esta zona actuó como una resistencia. Acá nuevamente aquí. Bueno, acá ya empezó a actuar como un soporte. Bueno, acá nuevamente está actuando como una resistencia. Así que esta zona en los 3,68, nada, la acción tiene mucha resistencia.
Así que bueno, esto fue todo por esta semana y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos nuevamente, bueno, la semana que viene no porque es feriado, nos vemos nuevamente dentro de 2 semanas. Que tengan un buen fin de semana.